Y yo creo que definitivamente cuando uno empieza como líder o como siervo de Dios en el camino del llamado, porque primeramente Dios lo entrena a uno en el servicio en las mesas. Acuérdese usted que aquellos varones apóstoles del primer tiempo vinieron y dijeron: no es justo que nosotros estemos sirviendo en las mesas, sino que es tiempo de que nos dediquemos a la palabra, a la oración y a buscar de Dios para poder guiar al pueblo. Amén. O sea, ahí se da a entender muchas cosas, porque primeramente ellos ya habían servido en las mesas por un montón de tiempo. Solamente le voy a poner un ejemplo. Cuando Jesús le dio la alimentación a aquellos 5,000, quienes estaban sirviendo el pescado y el pan, pues los discípulos en aquel tiempo estaban siendo siervos en las mesas. Pero llega el momento en el cual el discípulo pasa a ser una cabeza apostólica, pasa a ser una cabeza ministerial, y entonces su función se empieza a convertir en otra, que es guiar al pueblo. Y los discípulos de esas cabezas tienen que empezar a servir en las mesas para ser probados. Todos tenemos que servir en las mesas. Más de alguna época en nuestra vida tenemos que aprender el arte de servir sin esperar nada a cambio, más que solo la recompensa que viene de parte de Dios. ¿Y sabe por qué es así? Porque es la forma como tú aprendes a servir por fe y no por salario. La idea de cada siervo que se envía o que se traslada es que ese siervo aprenda a vivir por fe. Dice que en un momento el Señor envió a unos sin alforja y a otros los mandó con alforja. A los que mandó sin alforja les dijo: no lleven nada, solamente vayan y encuentren una casa, y donde les abran, ahí posen y compartan la palabra y den de gracia lo que de gracia han recibido. Y a los otros sí les dijo: lleven alforja, lleven provisión. Entonces hay diferentes tipos de envío, pero el punto es que en ambos casos es necesario tener fe. Porque mira, hermano, llega un momento en el cual por mucha provisión que tú lleves, llega un momento en que se agota. ¿Y qué pasa cuando ya no tienes? Pues tienes que vivir por fe. Entonces, conforme vamos experimentando todo eso, nuestro liderazgo en el servicio de las mesas se va volviendo cada vez más sólido. O sea, las pruebas que pasan dentro de la iglesia sirven para que cuando a ti te toque ser enviado, tú tengas un criterio de cómo vas a atender las cosas que van a suceder en esa iglesia. ¿A qué me refiero con eso? A que si tú estuviste involucrado en diferentes tipos de problemas y de situación en la iglesia, vas a tener pero una cantidad de experiencia impresionante, a diferencia de aquel que nunca se quiso meter en nada. Por ejemplo, le voy a explicar lo que me pasó a mí. A mí me pasó que cuando fui pastor adjunto, antes de ser pastor adjunto me iban a enviar a Canadá. Cuando ya iban a enviarme, resulta que por algún motivo el viaje ya no se hizo. Me quedé con visa, con pasaporte, con todo sacado, canadiense, y no pude viajar. Y entonces me quedé en la casa, en mi casa. Pero me quedé escuchando palabra. De repente el apóstol me nombra pastor adjunto y me pone a cargo del colegio. Y lo primero que empecé a ver en el colegio era la necesidad que tenía cada uno de los alumnos del colegio cuando estaban pasando por su periodo de niñez, de adolescencia, hasta los que se estaban graduando. Cada uno de ellos tenía unos determinados tipos de problemas que me permitieron empezar a ministrar familias. Hacían cita, cola, empezábamos a ministrar, a veces a ministrar desde las 10 de la mañana y terminábamos tipo 7 u 8 de la noche de estar ministrando casos y casos y casos. Y oí una gran cantidad de casos, pero ahora me pongo a pensar: ¿y para qué oí tanto caso? Pues porque definitivamente tenía que atender algún tipo de problemas. Pero hubo casos que no podía atender allá, no los atendí nunca, y que me tocó atender aquí. Hubo un día que una persona, teníamos como tal vez unos 3 años de tener la iglesia o 4. Estábamos todavía aquí en la Basbor, en un garage que habíamos medio arreglado. Y entonces se presenta un caso de que una mamá, una hermana que iba a la iglesia, su hija la aventó un carro y se estaba muriendo en el hospital, estaba en estado de coma. Y entonces me avisó a mí ella y me dijo: mire, hermano, fíjese que tengo que asistir, tiene que asistir al hospital porque mi hija se está muriendo.
Amén, le dije, yo lo voy a acompañar. Fuimos con una hermana que el Señor usa mucho en profecía. Y cuando íbamos camino me dice la hermana, fíjese que le quiero contar algo. Resulta que mi hija creció hasta como a los 15 años como hijo. Y fue inscrita en el registro con un nombre de varón, porque cuando nació pensaron que era varón. Pero después nos dimos cuenta que era nena cuando desarrolló. Una situación bien delicada, porque entonces la pregunta de la hermana era, ¿cómo vamos a ministrar el alma de ella? ¿Como masculina o como femenina? Porque el nombre era masculino, pero ella era mujer. Entonces la situación se puso bien delicada, porque yo dije, esto sí, este caso sí nunca lo había visto en mi vida. Llamé al apóstol y el apóstol me dijo, mira, tenés que ministrarla como lo último que es. Y entonces se le ministró como mujer. Y curiosamente el Señor hizo un milagro, le soldó la cadera, que toda la cadera la tenía desposolada. Fue una soldada milagrosa porque fue una recuperación tremenda y se levantó del estado de coma. Y lamentablemente no continuó en el evangelio a pesar del milagro. Pero el punto es que hay casos en los cuales no nos permitió el Señor aprender en casa y los tenemos que aprender fuera de casa. Entonces lo que yo le quiero mostrar el día de hoy es que usted viene aquí a la iglesia a aprender sobre los casos que se tienen que tratar. Pero cada uno de nosotros tenemos que ser responsables de cómo se ve o cómo se atiende cada uno de los casos. Porque en base a cómo nosotros vayamos catapultando cada caso, así es como nuestro liderazgo se va a volver sólido o va a ser un liderazgo flojo. O sea que si usted quiere ser enviado, tenga la certeza que por favor llegue conmigo y cuénteme y dígame, fíjese que tengo tal caso, fíjese que supe de algo, fíjese. Un verdadero líder, un hombre de Dios o una mujer de Dios, lo primero que hace es que cuando sabe de algún problema, lo pone bajo autoridad. Es la primera cosa que se tiene que hacer. Se pone bajo autoridad porque puede ser que la autoridad ya sepa del caso, ¿verdad? Y entonces la autoridad le va a decir, ok, en esto no quiero que te metas o quiero contarte la situación de esta manera. Amén. Le voy a explicar lo que dice el Salmo 91:9. Usted sabe que el Salmo 91 es un salmo de protección. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castigo mío, mi roca en quien yo confiaré. Amén. ¿Se recuerda usted ese salmo tan hermoso? Es un salmo de protección, es un canto que habla de la protección de Dios para nosotros. En una parte del salmo, en el versículo 9 dice, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. O sea que cuando tú tienes un problema, lo que acudes es al Altísimo, a tu habitación. Y como lo pones a Él como tu habitación, Dios mío, ¿quién te va a tocar ahí? Amén. Dice, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Vaya, le voy a leer la misma escritura, pero vea esto. Lucas 4:9 dice, entonces el diablo le llevó a Jesús a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en una piedra. ¿Quién lo está diciendo? Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén, lo está diciendo él. ¿Qué está hablando Satanás? ¿Está hablando la palabra de Dios o no? O sea que Satanás sabe la palabra de Dios. Eso es muy delicado. Porque no todo el que sabe la palabra de Dios en la iglesia es de Dios. Amén. Respondiendo Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Esa palabra
no tentarás al Señor tu Dios puede ser aplicada en dos ángulos. El primer ángulo es no tentarás al Señor tu Dios. El segundo ángulo es no tentarás al Señor tu Dios. ¿Verdad? Porque puede ser visto desde los dos ángulos. Desde luego que el Señor reprendió al diablo y el diablo huyó. Yo creo también en la segunda parte donde le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Verdad? Creo yo. Vaya, le voy a leer algo más. Había un hombre que se llamaba Piedra. Amén. Había un hombre, un líder en la iglesia que se llamaba Piedra. ¿Ok? A sus ángeles el Señor mandará para que su hijo no tropiece en piedra. Amén. ¿Cómo se llamaba este hombre? Piedra. Oiga lo que le dice al hombre llamado Piedra. Pero volviéndose él le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¡Ja! Creo que usted se quedó en silencio, así como me quedé yo en silencio cuando lo estaba viendo. Porque el problema es que en el primer versículo es una promesa de Dios para todo aquel que se refugia en Él. En el segundo versículo es una tentación de Satanás para el Hijo de Dios, personal hacia Él directamente. Y en el tercer versículo Satanás está usando a alguien a quien el Señor quiere, ama, para hacerlo tropezar. Pero fíjese que la piedra de tropiezo, esa palabra piedra de tropiezo, para mí significaría porque no estás pensando en las cosas de Dios. A veces nosotros no pensamos como Dios piensa, sino que pensamos como los hombres piensan. Eso es bien delicado dentro de un caso en la iglesia, porque cuando se presenta un caso dentro de la iglesia, no podemos ejecutar las bases de ese caso con un juicio humano, sino que tiene que ser un juicio divino. Tiene que ser un juicio espiritual. Amén. Bueno, sigamos adelante. Esa palabra tropiezo se dice en griego escándalo. Fíjese que ahora en este tiempo la gente vive de escándalos. Solamente usted observe las noticias. Las noticias son escandalosas. Que ahora salió unas niñas pegadas, es un escándalo. Que las dividieron y que quitaron los órganos y que quedaron parte para cada quien. Que fíjense que ahora resulta que las manos biónicas, que ahora tal cosa. Y todos los noticieros que tienen mayor rating viven a base de escándalos. La gente está acostumbrada a tener un shock mental de qué es lo que más les va a llenar de adrenalina, qué más los va a alimentar y de qué más van a poder hablar. Uno de los objetivos impresionantes de las redes sociales es que precisamente las redes sociales se alimentan de escándalos. Se alimentan de la administración de hermanos por medio de las redes, de los insultos que se profieren cristianos por medio de las redes, de los ataques cibernéticos de virus por medio de las redes, porque lo que se trata es de hacer un escándalo, de ver cómo es que todo el mundo se entera de mi situación, de mi problema, de mi gravamen. ¿No saben ustedes que no hay nada más ni nada menos que esa palabra tropiezo, las piedras de tropiezo? Porque no piensas como piensa Dios, sino que como piensan los del mundo. Por eso es que te convertiste, Pedro, en una piedra de tropiezo. Dios, el Señor, le puso a Pedro, ya no serás llamado Simón, porque Simón significa desierto.
serás llamado piedra. Entonces le estaba cambiando el nombre para catapultarlo, porque Dios va a utilizar piedras vivas para levantar su santo templo. Entonces lo que estaba diciéndole el Señor es que yo soy la piedra angular, pero si yo soy la piedra, si yo soy la roca, tú también eres piedra y eres parte de esta roca. Amén. Pero el diablo lo que va a hacer es que va a agarrar esa piedra, esa que iba a ser para levantar el templo de Dios, para que sea un escándalo y un tropiezo para un montón de hermanos. Eso es lo que está diciendo ahí. Porque lo que estaba diciendo Pedro era algo producto de su alma, algo producto de sus sentimientos. Señor, pero ¿cómo es posible que vas a ir a la cruz? ¿Cómo es posible que te vas a entregar para que te maten? De ninguna manera eso te acontezca, de ninguna manera. Mira, Señor, ¿qué estás pensando? Y lo empezó a reprender, empezó a levantarse, empezó a cuestionar lo que para él le parecía que no era lo correcto. Hermano, lo que estaba diciendo Pedro desde el fondo de su alma, cualquier persona sentimental lo entendería si estaba haciendo aparentemente algo bueno. Si yo le dijera a uno de mis libros, fíjate, hermano, que me voy a dejar que me maten allá, por allá. Cualquiera dirá, hermano, no, que no le acontezca, ¿cómo va a hacer eso? Pero lo que estaba reaccionando era su alma. Y cuando nosotros en una iglesia empezamos a poner más el alma que el espíritu, el liderazgo de la iglesia no puede convertirse en un liderazgo sólido. Porque en primer lugar lo que habría no sería un templo, sino que habría un lugar de escándalo. No habrían piedras vivas, sino que piedras de tropiezo. ¿Me comprende el punto? Delicado, ¿verdad? Esa palabra escándalo significa la piedra que ponían atada a una cuerda para que cuando un animal pasara y moviera la piedra, entonces la rama que estaba encorvada se estirara y jalara al animal y lo colgara. A eso se está refiriendo, a esa piedra. Es una piedra cebo, es una piedra trampa, es una piedra que sirve como carnada para que el animal caiga. Y óigase lo que estoy diciendo, el animal, de donde viene la palabra alma. Amén. Aparte de eso, esa palabra escándalo también significa desagrado o pecado. También significa ocasión de tropiezo, ocasión de caer o caída. Miren, si usted es una persona madura, debe saber para qué usa el Facebook. Realmente, si usted usa el Facebook para algo santo, le va a ir bien. Pero si usted utiliza el Facebook para ministrarse, hoy amanecí triste, y ponen una cara así. Y la Biblia dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y estoy yo en una red de cristianos donde todo el mundo amanece triste. Y el gozo del Señor es mi fortaleza, o sea que todos esos no tienen fortaleza, están débiles. Y no le estoy diciendo que usted no amanezca triste o que yo no. Usted me podría preguntar, ¿usted ha amanecido triste, hermano? Sí, he amanecido triste. Regularmente casi no amanezco triste. Regularmente siempre amanezco alegre. Me ponen triste en el día. ¿Verdad? Alguien podría decir, ¿y usted amanece enojado, hermano? Prácticamente casi que nunca amanezco enojado. Me ponen enojado ya cuando ya van como las 10 de la mañana. ¿Verdad? Pero el punto es que imagínese usted que el pastor pone, hoy amanecí bravo en el Facebook. Qué terrible. No se puede, ¿verdad? Hay que aprender a usar los medios para evangelizar. Bueno, gloria a Dios. Denle un aplauso al Rey. Le quiero leer el concepto de lo que dice en el diccionario, que es la palabra escándalo. Era originalmente el nombre de la parte de una trampa en la que se ponía el cebo. De ahí el mismo lazo o trampa o tropezadero. Solamente le voy a explicar que antes había un programa que se llamaba Lente Loco, ¿verdad? Y ahora esos son los programas de novedad, ¿verdad? Los programas donde ponen un cebo
y que la gente cae y les van tomando las caras y los gestos y después solo se ríen. Allá nos están ahí tomando la cámara. Algunos se ríen y otros se ponen bien bravos porque fueron utilizados como una burla. Amén. En el Nuevo Testamento, escándalo se emplea siempre metafóricamente y por lo general de cualquier cosa que suscite prejuicios o que venga a ser un obstáculo para otros o que les haga caer por el camino. En ocasiones el obstáculo es en sí mismo algo bueno y los que encuentran en ello causa de tropiezos son los malvados. Ahí le voy a ir explicando esto conforme va pasando el tiempo del mensaje. Pero quisiera abordar algunas cosas que son muy importantes acerca de las piedras de tropiezo. Mire lo que dice acá Mateo 18:7. Ay del mundo. Fíjese que le está echando la culpa al mundo. Se supone que si en la iglesia hay piedras de tropiezo, esos son los mundanos. Amén. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo. Es imposible que no hayan piedras de tropiezo. Siempre van a haber. Ahora cuando mira a un hermano y le vea cara de piedra, piense si es una piedra viva o si es una piedra de tropiezo. Pero al final las dos son piedras. Porque Pedro tiene ángulos. Pedro tiene el ángulo de ser un vaso receptor de la palabra de Dios cuando le dice al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y tiene también el hecho de ser un vaso receptor de Satanás cuando le dice que no te acontezca nada. Tiene también el hecho de ser una piedra viva puesta como columna de la iglesia y también tiene el mote de ser una piedra de tropiezo. O sea que si lo vemos desinteresadamente y en el caso de Pedro podríamos identificarnos muy bien con él en algunos momentos de nuestra vida, donde lamentablemente en lugar de ser de bendición para un hermano, paramos siendo el tropiezo para un hermano. Una iglesia que va a crecer y se va a volver sólida, tiene que tener piedras vivas. Y entonces oiga lo que dice acá, ay del mundo por sus piedras de tropiezo, ay del mundo por los escandalosos, porque es inevitable que vengan escándalos, pero hay de aquel hombre por el cual viene el escándalo. La sorpresa, a que no saben la última, hermanos, no la saben. ¿No saben la última? Cristo viene pronto. Esa es la última noticia. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces está el pecado del mundo, que ese es pecado, y está el pecado de la iglesia, ese es iniquidad. Hay que tener cuidado con el pecado de la iglesia. Se apagó. Y hay que tener cuidado con los que son piedra de tropiezo. ¿Por qué mezcla las dos cosas? ¿Por qué es que el Señor no solo dejan a los que hacen iniquidad, sino que hay quienes hacen iniquidad y hay otros que son escandalosos? ¿Me comprende? Hay quien comete un error en la iglesia y hay otros que se encargan de ser los que van a regar lo que pasó. Y esos son los escandalosos. Allá en Guatemala le decimos radioperiódico La Mosca. ¿Verdad? Me recuerdo que había antes, allá en Guatemala había un radioperiódico que se llamaba La Mosca. Radioperiódico La Mosca. Y el locutor decía, flash. Y daba la noticia. En tal parte se encontraban los cuerpos de no sé quién y no sé cuántos y despozolados y todo. Era un escándalo. Y después, flash, la última noticia. En tal parte, tal cosa. Y así, ese era el radioperiódico La Mosca hace muchos años. Pero es bien tremendo que a la par del que comete iniquidad está el que la esparce. Ahora yo le pregunto a la iglesia de hoy,
¿De qué le sirve a la iglesia enterarse de la iniquidad de otros? ¿No será mejor enterarse de la santificación de los demás? ¿Por qué no se esparce las buenas obras que los santificados han hecho y se esparcen las malas obras que han hecho los que cometen iniquidad? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil, esparcir la maldad o esparcir la bondad? ¿Qué es mejor, hablar de las buenas cosas o de las malas cosas? ¿Por qué se dividen las iglesias? ¿Por qué? Se dividirá por el pastor en algunos casos, se dividirá por algunos líderes en algunos casos, pero hay otros casos en los cuales se divide la iglesia porque la iglesia se enfrentó con un gran grupo de escandalosos que no entienden que es necesario levantar un templo santo para el Señor. Con todo respeto, aquí todos estamos en restauración, todos. O sea que nadie tendría el derecho de elaborar escándalos a base de la restauración de los demás, o de levantar noticias en base al problema que otro está experimentando. Porque, hermano, hasta el día de hoy, contados con los dedos de la mano, tengo las cosas buenas que se esparcen en toda la iglesia, que la misma iglesia hace. Qué lindo sería que algún escandaloso viniera y en lugar de ser escándalo, fuera piedra viva y dijera: miren, hermanos, en la iglesia están sucediendo cosas extraordinarias. Llegó alguien que estaba mal y ahora ya se le ve mejor cara. Llegó alguien que era borracho y ahora ya no toma. Llegó alguien que era mentiroso, ahora ya no miente. Llegó alguien que era ciego y ahora ve. Ese era el escándalo de la iglesia del principio. Ese es el escándalo que produce la cruz del Calvario. Pero el que producen los del mundo es otro tipo de escándalo, y es al estilo de Satanás. Porque hay dos tipos de escándalo en la iglesia. La gente se escandalizaba, decía: nunca hemos visto a nadie con tanta autoridad. Nunca se ha visto en Israel un profeta que haga tales cosas. ¿Cuándo se ha visto en Israel alguien que resucite a un muerto? Nunca. Ese era el escándalo que produce la cruz del Calvario en la vida de Cristo. Las piedras vivas, ¿quiénes son estos? Dice el libro de los Hechos que decían los fariseos, que están trastornando al mundo. ¿Quiénes son los que hacen temblar el imperio romano? ¿Quiénes son los que mueven los cimientos de un sistema de corrupción, de un sistema de iniquidad, de un sistema de maldad, de un sistema de pecado? ¿Quiénes son los que lo mueven? Son aquellos que viven en santidad. Esos son. Y es por lo que todos deberíamos estar aquí, por alcanzar la santidad de nuestro corazón. Fíjese que dice acá Mateo 18:6: pero el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino. Pero mire lo que hace la aclaración: las que mueve un asno. Una piedra de molino de las que mueve un asno. A veces me asombra tanto que en la iglesia hay personas que acaban de llegar y a veces son más maduras que las que tienen años de estar en el evangelio. A veces el que acaba de llegar mira un problema, llega con el pastor: fíjese que evita el problema. Y el que ya tiene años de estar recibiendo palabra y palabra y palabra, ese no pone las cosas bajo autoridad, sino que las empieza a esparcir. Eso es delicado. ¿Y sabe por qué? Porque, hermano, cuando aquí en Estados Unidos, cuando le voy a mencionar algo: usted tiene una teenager que acaba de desarrollar y la lleva con un ginecólogo, ella tiene el derecho de que su mamá no entre y decir: yo voy a hablar con el ginecólogo a solas. Ah, puchica, ¿y vos quién te crees? Pues lo que querrás, pero aquí la ley me defiende, dice. Política de privacidad. Entonces en la iglesia debería de haber una política, perdonen, de privacidad. ¿Cierto o no? Porque hasta la misma privacidad ayuda a la sanidad del enfermo.
Imagínese usted que entra alguien donde el médico y cuando sale el médico, ¿a que no saben quién acaba de entrar? Este tiene SIDA. Hello, tiene SIDA. ¿Cómo lo ve usted ahí? ¿Lo ve bien o lo ve mal? ¡Qué médico! Que aquí, que allá. Entonces a veces metemos nuestros sentimientos en la restauración de un alma y se tiene que meter el espíritu, no el sentimiento. Que aquel me cae bien, que aquel me cae bien, que aquel me cae bien. Chicas, todos se caen bien. Y aquel me cae mal, y aquel me lo odio, y aquel aquí. Con todo respeto, no funciona de esa manera en la iglesia. Pero al que haga tropezar a uno de estos pequeños, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un necio, de las que mueve un rebelde, de aquel que está acostumbrado a llevar solamente cargas. Mire lo que dice acá en Romanos 14:13. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid esto: no poner obstáculo o piedra de escándalo al hermano. Fíjese que aquí tenemos que analizar dos cosas. Están los perjuicios y están los prejuicios. Son dos cosas bien parecidas como se escriben, pero diferentes en su esencia. Mire lo que dice acá: perjuicio, efecto de causar daño moral o material. Sinónimo de qué es prejuicio: daño, menoscabo, detrimento, quebranto, deterioro del nombre o de sus bienes. Eso es prejuicio. Perdón, perjuicio. Y prejuicio significa juicio u opinión preconcebida que muestra rechazo hacia un individuo o un grupo o una actitud social. Los prejuicios pueden llevar a una sociedad al racismo y a la intolerancia. Si usted ve que van corriendo dos, un negro y un blanco, ¿a quién persigue el policía? Rápido, así, ¿a quién persigue el policía? Al negro. ¿Cierto o no es cierto? Eso es un prejuicio. Está condenando al negro y el negro no ha hecho nada. Amén. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cuántos casos usted ha visto en la televisión de eso? Y todos los días, un negro fue vapuleado en tal parte, otro negro en tal otra. Y usted en algún momento dice, pero tenían razón, porque saber qué andaba haciendo ese negro. Cuando aparece un delito, siempre ponen esta palabra: se presume que los capturados están implicados en el hecho. Se presume. Pero siempre ponen, porque si un noticiero dice, y agarraron cabal a los ladrones infragantes, el noticiero se gana una demanda por condenar a alguien antes de un juicio. ¿Cierto o no es cierto? Con todo respeto, ¿cierto o no es cierto lo que estoy diciendo? Ahora imagínese usted que dice la Biblia, que yo no sé cómo va a ser eso tiene que ser un milagro divino, definitivamente, un milagro divino, porque dice que nosotros vamos a juzgar potestades angélicas. Dios mío, pues si no podemos pero ni discernir un pleito entre un hermano y otro hermano. Imagínense que los que estamos acá vamos a ir a juzgar a las potestades angélicas, saliendo de un juicio de un ángel, a que no saben qué hizo aquel, el de las 4 alas. Delicado eso. Se presume que en el cielo uno de 4 alas cayó.
¿verdad? Cuidado, cuidado con los prejuicios y con los perjuicios. Amén. ¿Puede decir usted amén? Mas tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en escándalo para el débil. Fíjese que le voy a contar algo. Allá en Guatemalita la Bella, resulta que cuando terminábamos de comer a la iglesia siempre nos íbamos a McDonald's a comer algo y seguir platicando de la prédica y de la devoción y del estudio bíblico. Pero había una hermana que decía que McDonald's era del diablo. Entonces a ella se le pasaba a comprar su hot dog, su chuco, y ella comía su chuco en McDonald's y todos los demás nos comíamos lo que según ella era del diablo. ¿Verdad? Pero el punto es que siempre te vas a topar con gente que todavía no ha crecido y entonces es probable que puedas convertirte en una piedra de tropiezo para aquel que todavía no tiene un conocimiento más maduro. Yo le contaba a alguien hoy en la tarde que hubo un tiempo en que yo reprendía espíritu de mosca, porque vivíamos tan metidos en el mundo espiritual que todo era espíritu. Tal vez era una cucaracha la que pasaba por la platera y decíamos, ¡ja! Te reprendemos, Belcebú, o algo así. Todos estábamos pendientes de en dónde estaba el demonio. Era una época. No estoy diciendo que no haya lucha contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. No estoy diciendo que no hay demonios. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que a veces uno cae en la exageración de ver chamucos hasta donde no hay. Hay iglesias donde el micrófono falla y no se le echa la culpa al del sonido, sino que el diablo está poniendo un tropiezo. Y el diablo ya se fue. ¿Cómo va a estar el diablo aquí con la presencia de Dios tan hermosa que hay? ¿Verdad? No contiene, porque no hay raciocinio, no hay entendimiento espiritual. ¿Quién es más poderoso? ¿El que está con nosotros o el que está en el mundo? El que está con nosotros. ¿Quién es el que está con nosotros? Pues nada más y nada menos que papi. Y papi es papi. Y él es maravilloso. Maravilloso. Fíjense que, por ejemplo, aquí se presentan las pruebas de un juicio y todo, y no hay suficiente solidez de pruebas. El hombre puede absolver la prueba, mas Dios pesa los corazones. Amén. Dios siempre pesa los. Entonces, cuando la persona que es espiritual pone su confianza en Dios, ¿por qué va a estar sintiéndose desamparado si puso su confianza en Dios? Amén. Cuando nosotros tenemos puesta la confianza en Dios, crecemos, avanzamos, nos nutrimos. Pero a veces somos muy bien manipulados por el alma. Nos dejamos manipular por sentimientos. De alguna manera todos en algún punto podemos ser arrastrados o hemos sido arrastrados por cosas sentimentales. Porque mire, hermano, los grandes siervas de Dios fueron arrastrados por cosas sentimentales en algunos casos. Contados los que no. Pero pónganse a pensar en un José que llegó con sus hermanos. Mi papi me dijo que los viniera a inspeccionar para irme a quejar de él, pero de ustedes con él. ¿Te vas a ir a quejar? No creo que llegues hasta allá, le dijeron los hermanos. Creo que tu lugar está ahí abajo, en esa cisterna. Problemas, ellos fueron arrastrados por una situación de envidia sentimental, pero él también, que fue a mostrar su túnica de colores. O sea que de alguna manera a veces los humanos tenemos el grave problema que no actuamos como líderes sólidos, como líderes piedra viva, sino que a veces actuamos como líderes piedra de tropiezo.
Y si a mí me toca señalar, antes de señalar, hay 3 que me señalan a mí. Pero sí tengo que evidenciar, que es otra cosa. Tengo que decir, miren muchachos, tengamos cuidado de esto, porque de alguna manera pueden llevarnos la correntada de este siglo y podemos salir arrastrados todos. Y como Dios manda diferentes tipos de atalaya, en este momento la atalaya soy yo, de que les estoy diciendo por lo que Dios me reveló. Fíjese que luché este día, todo el día de hoy, por no dar este mensaje. Se lo digo, quería hablar de la leche y no me dejó el Señor. Y no me dejó. Yo le decía, Señor, pero es que no quiero hablar. Y le iba a poner, al tema le iba a poner líderes de piedra. Iba a poner al guapo Ben ahí de fotografía. Pues dije, no, ¿para qué, Dios mío? No, Señor, tal vez aquí puede estar operando algo que tal vez no te agrade o algo, no, y no lo voy a dar, y empecé a hacer el de la leche, y la leche, y la leche, y la leche, y la leche no me hacía clic por ningún lado. La leche será para otro día, pero para hoy es las piedras, hermano. ¿Verdad? Porque fíjese que en el libro, estaba yo estudiando a quienes apedreaban. Pero le voy a explicar algo. Aquellos fariseos iban a apedrear a aquella, va. Usted sabe el asunto. Ya la iban a apedrear. Pero el Señor dijo, el que se considere limpio, tire la primera piedra. Pero entonces hay que ver las razones por las cuales apedreaban a la gente. Solamente le voy a decir una cosa, una de las razones básicas por las que apedreaban a la gente en el antiguo tiempo era porque se portaba mal con sus padres. Si somos flat, así plain, así tranquilos, no le voy a hablar de usted, le voy a hablar de mí. Yo me pongo a pensar de que si usted viene con mi mami no vino hoy, pero va a venir el sábado, pregúntele, ¿cómo soy yo de hijo? Ella le va a decir, ay, mi hijito lindo. Espero que así diga, ¿va? Pero le puede preguntar y usted se va a formular. Entonces va a decir, mi hijito tal vez, pero voy a poner las palabras que yo creo que ella diría de mí. Mi hijito lindo, tan lindo que es, siempre me provee, me ayuda, es especial, cariñoso, obediente y todo lo demás. Creo que así diría. Pero si usted me dice que yo levante la piedra, al momento de levantarla me podría pensar en las veces que me porté mal con ella. Entonces mejor la bajaría. Porque tal vez de repente ella dio algún consejo y no le hice caso. Solamente ahí. Si usted me pregunta así directamente, ¿tú le hiciste caso a tu mamá? No. ¿Fuiste desobediente? Sí. Bueno, ¿y qué pasó ahí? Fui desobediente. ¿Cuántos adolescentes no hay desobedientes? ¿Tú? Solamente te voy a explicar algo, algunas cositas. Mi mamá me dijo, yo le dije, mami, fíjate que yo lo que quiero estudiar es perito en mercadotecnia y publicidad porque siento que por ahí voy a dar bola. No, me dijo, vas a estudiar perito contador porque es la carrera del pobre. Y me fue a inscribir en perito contador. Ok, estando de perito contador, yo le hice caso y me gradué de lo que ella me dijo. Me fue bien, por obediencia me fue bien. Pero en otras cosas no le hice caso. Y por desobediente me fue en feria. Ok, ¿quién me dio las pedradas?
¿Mi mamá o la vida? La vida me pegó una pedreada de película. Si el Señor casi me encontró boqueando. ¿Se da usted cuenta? Cuando nosotros nos ponen a la sombra de la ley, todos debimos de haber sido apedreados. Solo con una cosa. Ya no digamos con todas las 20 cosas que dice la Biblia por las cuales se apedrean. Mire, por esto hay apedreamiento. Dice que la primera ciudad que se conquistó no se tocara nada de lo que era perteneciente a esa ciudad, porque eso era anatema. La palabra anatema significa consagrado para Dios o consagrado para destrucción. Una de las dos. Pero lo que quería Dios es que de la primera ciudad, de toda la abundancia que Dios te iba a dar, se apartara eso como una primicia. Vino Acán y agarró de la primicia. Se la metió y la metió en su casa de campaña. Yo le pregunto a usted, ¿cómo están sus diezmos? ¿Cómo están sus ofrendas? Porque a la hora de que te toque adorar, ¿cómo vas a adorar sin un presente para Dios? Eso, ¿qué fue lo que le hicieron a Acán? Creo que agarraron a los mejores lanzadores de béisbol y le dieron una buena pedreada. Ahora, ¿alguna vez has faltado en tus diezmos y en tus ofrendas? No me contestes, solamente ponte a pensar. Y si has faltado en tus diezmos y tus ofrendas delante de Dios, te has convertido en alguien que roba. ¿Eres digno de apedrear? Según la ley, sí. Ahora, veamos algo más difícil. El adulterio. Yo no he adulterado, y con los ojos. Porque la Biblia dice que con los ojos. Que entonces todos, ¡pac!, se les cayeron las piedras de tropiezo. ¿Qué pasaría si el escándalo, en lugar de ser esa persona que está ahí a punto de ser apedreada, lo estuvieras recibiendo tú? ¿Qué pasaría si el escándalo, la raíz del escándalo fueras tú? ¿Qué pasaría? Mire, silencio total en la iglesia. Dios mío, estoy sorprendido de que nadie dice amén. Entonces oiga lo que dice aquí Mateo 21:44. Y el que caiga sobre esta piedra, se está refiriendo a Jesús, será hecho pedazos. Pero sobre quien ella caiga, lo esparcirá como polvo. Wow, aquí hay dos ángulos de destrucción. Dice que el Señor pone nuestros pies en la peña. Amén. La peña es una gran piedrona enorme. Nos pone los pies ahí. Pero fíjese que el que cae sobre la piedra es aquel que ¡pangón!, se cayó y se despedazó. Y está despedazada su vida. Pero tiene Dios esperanza con él, porque lo puede reconstruir y restaurar, aunque su vida esté hecha a pedazos. Mi hija tiene un canto de una canción que dice con el alma hecha a pedazos. Así dice, ¿verdad, nena? Con el alma hecha a pedazos. ¿Ah? Los pedazos de mi ser. ¿Por qué no la cantan? Cantala, agarra el micrófono, la cantás. Oiga lo que dice este canto. Entonces, solamente me voy a poner a pensar un momento quién está escribiendo esta canción o quién está cantando este canto. Es una persona
que ha llegado delante de Dios y ha reconocido que su vida se destruyó, pero que el poder de Dios la puede reconstruir y levantar. Amén. O sea que a veces es necesario ser destruido. Cuando le dicen a Pedro, mira Pedro, ¿me vas a negar? No, Señor, jamás. Sí me vas a negar. Cuando se da cuenta que su vida está hecha a pedazos, entonces, Señor, ayúdame, necesito que me reconstruyas. Cántenla a los dos, porque cómo les sale de bien a los dos. Oh Señor Jesús, te quiero agradecer por tu plan para mi alma. Ahora veo tu diseño eterno en mí. Los pedazos que quedaron de mi ser, los tomaste en tus manos. Ahora son un templo del Señor. Y en el dolor y en la aflicción, en todo tiempo yo te alabaré, en tiempo de paz y felicidad. En todo tiempo yo te alabaré. Tú resplandeces en este templo, Señor. No te cambiaré Por ningún plan, sentimientos, oh, mi voluntad, confío en que tus promesas, Señor, y en mi ser cumplidas, las veré. Tú resplandeces en este templo, Señor. Ese canto es para una persona que ha caído sobre esa roca, paz, y su vida no tiene un propósito, pero se recuerda de las promesas que Dios ha hecho acerca de su vida. Mire, en los momentos más difíciles, cuando nadie se acerca, cuando te dejan aislado, cuando todos te voltean el rostro, cuando están a punto de apedrearte, cuando sientes que no hay justicia, cuando sientes que no hay un respaldo para lo que tú crees o piensas, siempre hay una promesa de la cual te tienes que agarrar. Siempre hay una palabra que dice, te voy a levantar. Y entonces ahí es donde se cumple ese pedazo. Tú resplandeces en este templo. ¿Por qué? Porque dejó de ser persona destrozada ahí en la piedra y se convirtió en una piedra viva de ese templo. Ese canto tiene un contenido profético y pastoral impresionante. ¿Por qué? Porque ¿cuántos no hemos pasado por un momento donde nuestra vida no vale ni un centavo? Con todo respeto, ese es el camino de la cruz. Ese es el camino precisamente de la cruz. Mire, dice, ¿por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino que iban como por obras. ¿Tras quién? Tropezaron en la piedra de tropiezo. Pero fíjese que esta piedra de tropiezo ya no es la del mundo, sino que Jesús se convierte en la piedra de tropiezo. Como está escrito de aquí, pongo en Sión una piedra de tropiezo
y una piedra y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. O sea que muchos van a tropezar en esa piedra. ¿Por qué? Porque se van a escandalizar de lo que Dios va a hacer, de aquellos que para todos estaban hechos pedazos ahí tirados. Aquí hay almas que han venido hechas pedazos, así, destruidas. Pero el Señor dice: voy a levantar de esos pedazos una piedra viva y la voy a poner en mi templo. Y entonces se va a cumplir que mi luz va a resplandecer en esas piedras. Mi luz, dice el Señor, va a resplandecer en ti. Y entonces aquello que era oscuro, aquello que era nefasto, terrible, duro, se convierte en un lugar de bendición. Hay otros sobre los cuales va a caer esa piedra, pero de una vez los va a deshacer. Puede ser que nosotros caigamos en la piedra y esté nuestra vida hecha pedazos, pero Él nos va a levantar. Cuando Pedro había caído al suelo, volteó la cara y dice que se encontró con los ojos de Jesús. Y ahí fue donde se dio cuenta. Y dice que empezó a llorar amargamente. No cabe duda que el pecado trae lágrimas amargas. No cabe duda que la deshonra trae lágrimas terribles. Pero aún de los que están hechos pedazos, el Señor los levanta. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero ha venido a ser la piedra angular. Ha venido a ser la base de tu fundamento. Ponte de pie en el nombre de Jesús. Y si tú tienes esa necesidad de ser reconstruido, de renunciar a todo escándalo, a todo tropiezo, hoy te invito a que vengas al frente y te conviertas en un líder, en un siervo sólido. En un siervo sólido. Antes de poder hablar de otros, mira tu condición.